Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que se vea. Bueno, he estado como 2 meses en stand-by, haciendo vacaciones como Dios manda, y espero que todos vosotros también, a pesar de la dichosa pandemia esa que nos ha matado. Pero bueno, parece que las cosas se están solucionando y esperemos que vaya todo para bien. Hoy nos encontramos en Barcelona, nos encontramos en el restaurante A&B, un restaurante que lo aconsejo que lo vengáis a visitar porque es precioso y encima se come de maravilla. Lo digo por experiencia porque lo he probado, ¿eh? Por lo tanto, es calle Córcega 225. Calle Córcega 225. Bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar el programa El Retrovisor. Y aquí tenemos hoy a 2 invitados, como siempre. Tenemos aquí a mi derecha a Sonia. Sonia. Hola, José María. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo estás? Encantadísima de volver a reencontrarme contigo. Sí, hicimos una entrevista en el Quartier. Y bueno, y me alegro mucho de tenerte otra vez aquí. Yo y también. Nos vas a contar, creo, muchas cosas, que Por has supuesto. hecho muchas cosas interesantes. Muchas gracias. Y luego a mi izquierda tenemos aquí, tengo que apuntarme las cosas porque la memoria a mí se me va, pero si se me va, ¿qué vamos a hacerle? Vamos a ver, aquí lo tengo. A Carlos. Carlos, buenas tardes. José María, encantado de estar aquí, estar también con Manolo en este sitio que se come espléndidamente, también lo recomendamos hoy yo. Lo recomendáis también, es para venir, ¿verdad? Sí, centro de Barcelona, Perfecto. calle Córcega 225. Buena combinación, buen ambiente. Exacto. Y todo. Pero bueno, vamos a lo nuestro ahora. Carlos es un músico, es productor, es creador, bueno, creo que lo tienes todo. Luego ya me contarás todo. Sonia, vamos a ver. Dime. ¿Cómo empezamos contigo? Pues Bueno. yo soy súper contenta de estar aquí contigo de nuevo. ¿Te acuerdas cuando hablamos del tema de la pandemia que decíamos, pero esto pasará, pasará? ¿Te acuerdas? Cierto. Me acuerdo de esas palabras. Cierto. He repasado aquella maravillosa entrevista que me hiciste. Y te digo una cosa, que lo dije muchas veces, si todos, me voy a incluir, aunque yo he respetado todo lo que han dicho las autoridades sanitarias, si todos, sobre todo la juventud, se hubiera comportado de otra manera, yo creo que eso hubiera terminado antes. Y tener en cuenta una cosa, que lo que estáis haciendo, y ahora todavía se está haciendo el dichoso botellón, tener en cuenta una cosa, que igual lo que estáis haciendo, entre comillas, igual les estáis matando a vuestros abuelos. Por lo tanto, tener un poco de cuidado. ¿De acuerdo? Venga. A ver, Sonia, tienes un álbum de fotos y vivencias instantáneas de vida en tu Facebook, Sí. que se llama More Than an Artist. Qué bien hablo el inglés. Perfecto. O sea que creo que en español debe ser más que un artista. Sí, ¿Es así? efectivamente. Vale. ¿Cómo definirías el artista que hay en ti, Sonia Gray? Sí. Como tú, es que no sé cómo mencionártelo, como El tu autoconcepto, quieres decir, ¿no? Sí, es que tiene Cómo tantas definirme palabras. como, sí. ¿Y por qué hice este álbum, no? ¿Por qué hice este álbum nuevo en Facebook? Bueno, después de cuando tú y yo nos conocimos e hicimos aquella entrevista maravillosa, de la cual rememoro muchas veces y veo, gustó? Hombre, me sentí, piensa que era una época en la que no había absolutamente nada. Estábamos al principio de la pandemia, cuando, bueno, se anunciaba siempre en televisión, bueno, las muertes, las caídas de la gente. Era un desastre. Un desastre. Y para mí aquello fue un revivir total, además también de manos de Jesús,
que hoy no está con nosotros, no, pero me gustaría hacerle un recuerdo desde aquí, Jesús. Tiene tantos compromisos que hoy no ha podido venir Jesús. Pero bueno, él estará con nosotros, verá este vídeo y está con nosotros en espíritu y en alma. Por supuesto. Pues para mí fue un revivir de muchas cosas porque, bueno, tiene que ver mucho con por qué hice este álbum. Antes de la pandemia, yo estuve como 1 año y medio o así en stand-by, es decir, sin publicar nada en ninguna red social, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en YouTube, ni en nada, ni en SoundCloud, en ningún sitio. Estuve en stand-by. En stand-by, componiendo con él, interpretando con él, que luego ya nos hablará Carlos, ¿no?, del proyecto Tea Time. Y bueno, también fue por un motivo personal de pérdida de seres queridos antes de la pandemia. Y durante ese tiempo yo no tenía ganas de absolutamente de nada más que de volver a encontrarme conmigo misma como persona, y como persona soy también intérprete de canciones, porque llevo la música dentro, porque la mamé de mi madre, de mi padre, de mis abuelos, y es algo que es genético, viene conmigo ya Entonces me ayudó muchísimo el hecho de poder trabajar con Carlos en este proyecto nuevo. Y cuando llegó la pandemia, imagínate, ¿no? Llegó la pandemia con más INRI, ¿no? Todavía estaba en un proceso de transformación y también en proceso de terminar con el duelo, ¿no?, de la pérdida de mis seres queridos. Y para mí fue un revivir de muchas cosas. A partir de esa entrevista yo abrí este apartado en Facebook, More Than Artist, para dar a conocer a la gente, creo que ya lo dije en tu entrevista, que a pesar de las dificultades, a pesar de las pérdidas, de los abandonos, y a pesar de muchas cosas que no comprendemos y que no se comprenden con la mente, el ser humano es extraordinario. Ajá. Y tiene un potencial increíble para salir de muchas cosas. Sí, en los peores momentos, cuando exactamente, y me di cuenta de esto, de que en los peores momentos, en los momentos de crisis, es cuando yo he despegado con todo esto. Con todo esto. Increíble. Entonces, ¿cómo me definiría yo? Como una artista integral, donde siempre intento integrar las 4 dimensiones de la persona, sobre todo de la persona espiritual, emocional, física y mental. Cuando digo mental hablo de intelectualmente, porque la música también es una faceta muy intelectual. Correcto. Se pone mucha energía mental e intelectual en el proceso creativo, que son muchas horas ahí de estudio, muchas horas de ensayo que la gente no conoce. Porque al público después se le ofrece el producto ya acabado, ¿no? Pero ahí hay muchísima energía y mucha alma, sobre todo, que se pone en esto. Entonces, mi autoconcepto se definiría por ahí, ¿no? Más que un artista, realmente más que un artista, una persona. Vamos a ver, con Sonia, todas sus dimensiones. Vamos a ver, que te enrollas. Bueno, es lo que siento. No, muy bien, muy bien. Yo perfecto. Tenía la necesidad de comunicar esto. Soltarlo. Pues ya está. ¿Cuál es el propósito de tu vida, Sonia Gray, como artista? ¿El propósito de vida? Sí. Bueno, el propósito de vida va muy vinculado al propósito de ofrecer a los demás y a mí misma experiencias vitales. Correcto, bueno, está muy bien. No solamente con actuaciones musicales, sino, bueno, tengo un proyecto en marcha paralelo que está ahí cociéndose, que es un proyecto más físico. Ya sabes que los músicos, los artistas tenemos que viajar, ir de aquí para allá, siempre pues presentando nuestra obra, ¿no? Lo que hacemos. Me gustaría paralelamente montar un proyecto físico
físico donde a las personas se les ofrezca experiencias de vida que estaría, bueno, no sería ni un resort, ni un centro terapéutico, ni sería un club en vivo, sería un centro de alto rendimiento para todas aquellas personas que quieren vivir experiencias vitales, donde se les ofrecería un montón de conocimientos, también a nivel financiero, no solamente a nivel artístico, sino también a nivel financiero, todos relacionados con la abundancia. Perfecto, perfecto. Este sería el futuro, ¿no? Sí, bueno, el futuro y presente. Correcto. Vamos a preguntarle alguna cosita aquí a Carlos, que lo tenemos aquí. Está él, dice, bueno, a mí no me preguntan nada. A ver, Carlos, ¿cómo se originó el proyecto del Teen Times? Sí. Esto lleva mucho tiempo de elaboración, lo que estaba un poco resumiendo Sonia. Atrás de cada proyecto hay muchas horas, hay muchas fases. Desde la primera fase, que fue donde se originó esto, que fue un poco un experimento, hay varios estadios, ¿no? Hasta que se une Sonia al proyecto y le da la forma, porque todo venía en una fase muy sutil, ¿no? Era todo muy abstracto hasta que tomó forma con la voz de Sonia. Tea Time es un proyecto, mira, más o menos lo que estaba diciendo Sonia, más allá de lo artístico, raya con ser, no digo un concierto meditativo, pero pasa bastante por el lado espiritual, ¿no? O sea, es mucho más que sonido y un espectáculo, es una experiencia. Eso es lo que se pretende del espectáculo, eso es lo que es el porqué del espectáculo, es brindar algo más que un entretenimiento, algo más que una animación, un momento sí agradable de relax, y que si alguien se va con algo positivo, con un sentimiento positivo después de nuestra actuación, ya estaría cumplido. Muy bien. Porque eres productor. Yo produzco desde muy... De eventos musicales, sí, por ejemplo. Tuve la suerte de... Además tienes una larga trayectoria tanto en Uruguay como en España, sí, ¿es así? Sí, yo salgo de Uruguay ya trabajando en grandes eventos, con grandes producciones, y tuve la suerte, una vez que entro a España, que pisó España, también, bueno, por casualidades o no casualidades, sí, de tener la responsabilidad de grandes eventos a nivel de conciertos, de congresos. Por cierto, ¿de dónde eres? Yo soy de Montevideo, yo nací en Montevideo, me tocó nacer en Montevideo, de una familia gallega, sí, una familia de Lugo, que por cuestiones de la guerra fueron a parar ahí, y mi hermana y yo nacimos en Montevideo. ¿Y llevas mucho tiempo ya acá en España? Sí, bueno, España y yo, bueno, tenemos idas y venidas, muchas idas y venidas, y residiendo en España fue porque mi hijo comenzaba la escuela, entonces había que decidir quedarse en un sitio o en el otro, y bueno, tocó quedarnos en Barcelona, y esto fue hace 20 años. 20 años. Aparte de Sonia, ¿has estado en algún grupo musical? Sí, bueno, con Marta Méndez, que estuvo, bueno, hace mucho tiempo con aquella canción de Salsa Rosa, creo que sí, era. Estuve trabajando con ella, estuve, bueno, en una producción hace poco con una Instagramer, que es Miriam Bañas, que estuve también haciendo cosas con ella, y bueno, también colaborando con otros músicos de por aquí. Pero aquí perfecto, este señor traía, ¿no? Porque con la pandemia ahora ya... Pero se acaba la pandemia, afortunadamente. Sí, pero los espectáculos, y esto va a venir a colación con la pregunta que seguramente le harás, los espectáculos en grandes dimensiones, bueno, pues van por otros derroteros, pero bueno, ha traído a gente como de la talla de Michael Bublé, Lady Gaga,
el Rolling Stones, ¿no? He tenido la suerte sí, de colaborar con una de las empresas más grandes a nivel mundial de giras, ¿no? Que es Live Nation, que tiene base en Filadelfia. Bueno, desde ahí vienen todas estas giras y bueno, sí, he tenido el gran privilegio de contemporizar con músicos de gran trayectoria, ¿no? Madonna. ¿Y cómo fue vuestro enlace? Nuestro enlace viene a raíz de una idea que era de proyectar nuestro trabajo como músicos en cruceros y en grandes resorts. Entonces, bueno, por ahí teníamos la idea por separado, una idea en común, y lo similar llama lo similar. Entonces ahí se dio un cruce de... Porque siempre tiene que haber un primer contacto. Exacto, entonces el enlace fue por esa idea, ¿no? de tocar en cruceros, que no lo descartamos todavía, ¿no? Pese a que hemos pasado por varios estadios en este proyecto, pero también podría colar en ese tipo de eventos, dado que este proyecto Titan tiene proyección para muchos ámbitos grande de eventos, ¿no? Como los festivales. Un festival, hasta un crucero, una boda. Exactamente. Estamos hablando mucho, pero todavía no habéis escuchado nada de la parejita. Vamos a mostrarles un pequeño resumen de cómo interpretan sus canciones y veréis que os va a gustar. No lo perdáis. Need you by my side to tell me it's alright, 'cause I don't think I can take anymore. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love? Or am I dreaming? This must be love, 'cause it's really got a hold on me. A hold on me. 'Cause every time we touch, it gets this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel the same. So don't try to run. Love can be fine. There's no need to be alone when you find that someone. I'm gonna get you while I got you inside. I'm gonna get you if it takes all night. And you can bet you by the time I say go, you'll never say no. It's got to be worth it, yeah. Too many people take second best, but I won't take anything less. It's gotta to be, yeah, perfect. It's all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I already know. And I wonder if I ever cross your mind. For me happens all the time. It's a quarter after one, and I'm alone and I need you now. Said I wouldn't call
tonight. And I don't know how I can do without. I just need you now. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Tenía razón o no tenía razón? ¿Verdad que sí? Pues ya está. Siempre que a mí me gusta mucho. Además, yo le he escuchado muchas veces a Sonia cantando, sobre todo me encantó, tiene un disco que anda por ahí, que se ha agotado. Ojo, se ha agotado, que hace Carpenters y aquello. Bueno, por decir una cosa, yo quise colgar una cosa de Sonia en mi canal de YouTube y me lo revocaron porque se pensaba que era la auténtica y aquí se me equivocaron, y es cierto, me lo revocaron. Y yo digo, bueno, pues diferente todo. No lo sabía esto. Sí, me pasó. Yo, bueno. Vamos a ver, Sonia, vamos a ver, ¿qué te puedo preguntar? Quería decir que, bueno, también nos conocimos por Facebook realmente. ¿Te acuerdas? Ahora me estoy acordando que nos conocimos por Facebook porque, no sé si fue por un anuncio o no sé. Estábamos los dos buscando lo mismo y de hecho antes de Tea Time hicimos cosas en directo, montamos aquel grupo... de versiones. Pues anda que se hubiera pasado lo que pasó antes de ayer, que se quedó medio mundo todo, sí, colapsado, sin WhatsApp, sin nada, sin Instagram, no os hubierais conocido. Sin nada. ¿No? O sí, a lo mejor sí. Pero aquel encuentro, me acuerdo que luego nos vimos personalmente, obviamente, y tuvimos muchas charlas y bueno, y nos dimos cuenta de que estábamos en la misma sintonía. Perfecto, sí. Perfecto. Sí. Está muy bien esto, está muy bien. Sí. Vamos a ver, entonces después de escucharte, como he dicho, no me cabe más que preguntarte por qué produce curiosidad. Si tal vez tienes alguna idea o proyecto en mente que esté íntimamente relacionado con todo lo que has expuesto. Bueno, aparte de todo lo que he hecho con Tea Time y también yo en solitario, ¿verdad? Porque, bueno, también he hecho cositas en solitario. Bueno, ahora con el tema de la pandemia no se ha podido hacer mucha cosa, pero bueno, alguna cosita sí que me han llamado de algún resort. Bueno, te he dicho anteriormente que se está abriendo ahora ahí al campo, sí, afortunadamente. Parece que se está abriendo. Y espero que dure y que el año que viene, digamos que, bueno, que fue como una gripe esto que ya pasó. Desgraciadamente habrá muchísima gente, muchos millones de personas que les ha tocado, pero es la vida, o sea que... Sí, y bueno, y te das cuenta de que la vida es finita y que hay que aprovecharla. Yo siempre digo lo mismo, pero es que es así, ¿no? O sea, esta pandemia ha venido para recordarnos un poquito eso, ¿no? Que hay que aprovechar cada minuto y cada momento, porque el tiempo es lo único que tenemos. El tiempo vuela. Los seres humanos, claro. El tiempo los vuela, seres humanos como materia, ¿no? Ya lo dice. Después está el tiempo cuántico, que ya es otra historia. Ya pero lo bueno, dice aquella canción, el tiempo vuela. El tiempo, time flies. Y es verdad, el tiempo vuela. Pues sí, paralelamente tengo un proyecto en el que he estado trabajando incesantemente todo este año. Ha sido muy curioso porque también nos hemos conocido. Estoy con un músico que, bueno, él es arquitecto de profesión, pero músico de corazón. Yo siempre digo, bueno, también le gusta mucho la arquitectura, pero bueno, básicamente él ha decidido que quiere enfocar su vida a través de la música, viajando por todo el mundo y mostrando lo mejor de él a la gente y al público. Yo siempre he dicho una cosa, que el artista, sobre todo lo que es cantantes y grupos, es una carrera muy difícil. No es fácil llegar, Hay que luchar y trabajar y no desanimarse, y venga. Y para esto estoy yo, para ayudarte. Sí, la verdad es que tienes que tener tienes que creer en ti mismo. Sí. Porque bueno, no es un trabajo convencional de hago mis 8 horitas o mis 5 horitas o mis 6 horitas en una empresa y me voy a casa, ¿no? Es un trabajo que
o sea, que sigue, ¿no? Estás durmiendo y estás soñando con música, ¿no? Con tus actuaciones, con que el show salga bien. Esto es totalmente vocacional. Totalmente. Y tiene que ser vocacional, si no, no podrías dedicarte a esto. ¿Tenéis algún tema propio? Bueno, por separado sí que tenemos cosas compuestas. Primero tenemos en común. Porque bueno, el espectáculo que estamos desarrollando va precisamente de canciones que sean muy conocidas, pero hechas con un estilo propio, con una forma propia. Por una cuestión comercial es mucho más fácil llegar al público con canciones conocidas. Cuando digo canciones conocidas, digo verdaderamente de versiones, porque a veces se malentiende esto de versiones con hacer una copia de... No, esto va precisamente en el lado opuesto. La canción la reconocerás, pero no tiene ni la estructura a veces de la canción original. Eso es lo que convierte en una nueva versión, en nuestra versión. Por ahora estamos trabajando en canciones... Pero yo me imagino que con esto también tiene que intervenir derechos de autor. Claro, por supuesto que sí. Eso bueno, ya es un tema legal dentro del espectáculo, ¿no? Que, bueno, como todo, hay que manejar también derechos de autor, de intérprete, de producción. Son cosas que van de forma colateral al espectáculo. Por supuesto, eso se maneja. Nosotros no manejamos derechos de autor porque no somos autores de las canciones. Mira, aprovecho para deciros, si alguna vez, nunca está de más, creáis una canción propia y queréis que alguien ponga la letra, conozco al mejor letrista que hay en España, que es Carlos Villarrubia, que ha hecho casi todas las canciones del, ¿cómo se llama este gallego? El Juan Pardo. El Juan Pardo. Bueno, te ha hecho de muchísimos, y ha escrito cantidad de libros. Le hice una entrevista, bueno, es muy amigo mío, una bellísima persona, de verdad, y os lo recomiendo. Si algún día lo necesitáis, acudís a mí y os lo presento. Está muy bien saberlo esto. Sonia, cuéntame Muy más bien. cositas, venga. Bueno, pues a colación de lo que comentaba Carlos, son versiones, pero están tan personalizadas que son verdaderamente canciones, se podrían considerar como canciones propias, porque son canciones muy nuestras. Aunque son versiones muy conocidas, porque tú reconoces la canción, pero llevado a un estilo muy nuestro. Entonces sí se podría considerar como canciones propias. Yo personalmente tengo temas propios que ya hice en su día, en su momento, hace años, te estoy hablando de hace años, colaborando con diferentes productores, y son temas propios, letras propias, están escritas en las GAE. De hecho tuve, bueno, hace un tiempo tuve bajadas de internet de estos temas propios, porque son como unos 12 temas. Los tengo incluidos, bueno, están en SoundCloud, están registrados, como te digo, en las GAE, en la propiedad intelectual de autores y editores. Y bueno, parece ser que hubo descargas por single fuera de España, en Holanda, en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Y bueno, la SGAE todo eso lo recogió, me envió el escrito y bueno, ahí están. Pero sí que es cierto que para entrar dentro del mercado musical, llamémosle musical, ¿no? Porque el mercado musical, claro, hay submercados. Después está el mercado discográfico puro y duro, ¿no? Donde está el artista con sus temas propios, con una identidad propia. Y luego está, pues, ¿no?, los que hacen versiones, que también es una forma de entrar en el mercado, ¿no? Porque no es fácil entrar en el mercado con temas propios. No es fácil, para un artista no es fácil entrar en el mercado con temas propios. Tienes que tener, pues, bueno, hay que hacer muchas conexiones, y estar en el momento adecuado. También, eso sí es muy importante, siempre lo hemos dicho, ¿verdad, Carlos? Estar en el momento justo
en el tiempo apropiado. Y en la mano con lo que hay que tener. Exactamente. Lo que se pide, ¿no? Yo siempre tengo esta frase de cuando llueve sopa hay que estar con el cucharón en la mano. A mí me ha tocado muchas veces estar con el tenedor en la mano, porque he estado por mi profesión muy cerca del éxito seguro, pero sin tener las herramientas como para en ese momento mostrar lo que había que mostrar. Entonces, por eso el estar preparado, el tener ya un show montado, armado, con una producción, o sea, como producto envuelto ya como para que el consumidor lo desenvuelva y lo pueda consumir. Eso es lo que ahora es Titanium, es una plataforma de música que ahora ya está como para consumir. Entonces ahora el próximo paso es la parte de marketing, en la que estamos trabajando con Sonia, para que este producto pueda llegar a las agencias que son nuestros clientes y para que los clientes de las agencias, porque la línea vuestra de música, ¿a qué tipo de público va dirigida? Buena pregunta. La buena pregunta. El target es muy amplio. Como el tipo de música a lo que son canciones que se reconocen, por más que no tenga la estructura armónica de la canción, pero la canción se reconoce, es una canción que te puede servir para un evento empresarial, para una recepción de una boda, en un hotel, vamos a decir, en la parte ¿dónde está la piscina? Fiesta en la piscina, el chill out, o sea, es muy amplio. Por eso es importante que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo. Nadie compra algo que no conoce, ¿no? Claro. Y ese es el trabajo que estamos ahora abocados, que es el trabajo de marketing, el trabajo de mercadeo, el trabajo de acercarle al potencial consumidor nuestro producto. Y además también es un trabajo muy cercano, que también va muy acorde con los tiempos que vivimos, porque en estos momentos, y me gustaría que lo explicaras tú mejor que yo. Sí, yo creo que los momentos que estamos viviendo a nivel espiritual, lo estábamos hablando hace un rato, ¿no? Esto tiene mucho que ver, nuestra propuesta es muy orgánica, es una propuesta que no está basada en un sentido comercial. Esto tiene un devenir. Hablábamos hace un rato que esto empezó hace muchísimos años, tuvo, si bien varios parones por razones personales de ambos, aquí hay dos mundos, ¿no? Exacto. En este proyecto, que bueno, cada uno tenemos nuestra parte, más allá del artista, tenemos nuestra parte personal. Que bueno, que tenemos que lidiar con un montón de problemas. Vino también la pandemia, vino toda esta historia mundial. Esto rompió muchas cosas. Aún así, perdona que te interrumpa, hicimos, Carlos y yo, durante la pandemia, aquellos especiales confinados, cada uno en su casa. Pero también lo hacíamos con la idea de que la persona que estaba confinada en su casa, que no podía salir, que tuviera algo también de nosotros para compartir. Para compartir. La música, ¿no? Sí. Fue con un sentido de compartir, en realidad. Por ese lado. Y también el espectáculo va por ahí, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es compartir nuestro talento, ¿no? Cada persona tiene un talento. A nosotros nos tocó y bueno, lo compartimos con la persona que tiene el otro talento, que bueno, está al otro lado. Correcto. Y es un poco la idea de este espectáculo, es compartir. Estamos en este plano para aprender y compartir lo que exacto. Vamos aprendiendo, ¿no? Y sobre todo, por los tiempos que vivimos, más a petit comité que no tan a grandes masas, porque un poco la dirección, aunque es muy incierta, ¿no? La dirección de los grandes conciertos, ¿no? Ya está tomando otro cariz. Otro cariz, bueno. Ya ves más a la gente más que va a un concierto y ya se sienta, escucha, no es tanto estar de pie y coreando, sino más, interiorizando, ¿no? Interiorizando. Las costumbres o lo que es la cultura, ¿no?
del consumo de música va un poco cambiando también. Las generaciones lo que traen es esto, es la evolución. Y bueno, también por mi experiencia como productor de grandes eventos, veo que hay un cambio en la dirección de esto, ¿no? Yo creo que haciendo una proyección de aquí a 30 años, lo que se va a estar difundiendo, o sea, los grandes eventos, ya como los conocemos nosotros en un estadio, creo que van a tender a desaparecer, porque, bueno, lo que es ahora el relacionamiento digital, ¿no? Está permitiendo a que haya un concierto de 100.000 personas o de 1 millón de personas, como se hizo un experimento por ahí, cada uno sentado en su casa cómodamente y tomando su cervecita. Con lo cual, los conciertos más físicos, por decirlo de alguna manera, se reducirán un poco a conciertos más íntimos y más de tú a tú, ¿no? Que también la gente también busca también esto, ¿no? Que no todo sea online, sino que, bueno, que haya cierta cercanía, y ahí está Tea Time para ofrecerles este tipo de todas maneras, yo en mi canal yo os iré poniendo al corriente, iré pasando varias cosas de este maravilloso dúo. Y ya me sabréis, bueno, ya me diréis si os gusta, si no os gusta, que yo a la vez se lo voy a transmitir, se lo voy a pasar. Bueno, el tiempo vuela, siempre lo digo yo, el tiempo para que no se haga pesado. Entonces, a mí me gustaría, Carlos, para despedir la entrevista, si os parece bien, que cogieras un poquitín la guitarra y nos acompañaras, y a ver si Sonia también se anima un poquitín. Vale. Que no es estéreo ni nada, porque ya lo veis, estamos vamos a llamarle un plató, que es un restaurante, pero es igual, es como si fuera un plató. Pero luego ya veréis lo bueno. De momento, Carlos, Sonia. Lo que pasa es que necesito la chuletilla. Coge la chuletilla, hombre. Vale, tendríamos que... bueno, tengo la chuletilla aquí en como si estuviera en tu casa. ordenador. Coge el ordenador y vale, si quieres, perfecto, lo que quieras. You're mine completely. You gave your soul so sweetly. Tonight, the light of love is in your eyes. Will you still love me tomorrow? Is this a lasting treasure? Oh, just a moment's can I believe all the magic in your eyes? Will you still love me tomorrow? Tonight's the night
meets the morning sun. Tonight's the night, tonight's the night, tonight's the night. Ooh, tonight's the night, tonight's the night. Tonight. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas muy gracias. bien. ¿Qué os ha parecido? ¿Tenía razón o no tenía razón? Bueno, Carlos, Sonia, ha sido un placer estar con vosotros en el retrovisor. Y de verdad os digo, voy a hacer todo lo posible para que llegue a la mayoría de gente. Pues vamos, lo voy a intentar, por lo menos lo voy a intentar. Por mí no va a quedar. Si no, ya me lo diréis. Ha sido un placer. Un placer, Verdad, igualmente. Muchas gracias. Muchísimas Carlos, gracias. ha sido un placer también conocerte. No te conocía, pero eres un buen músico y tienes cara de muy buena persona. Importante. Muy importante, Importante. muy importante. Por lo tanto, aquí os dejo. El retrovisor ha hecho su programa y ya lo veréis, ya me diréis, ¿de acuerdo? Que tengáis un buen fin de semana. Ojo, ojo, y cuidadito con lo dicho. Hacer caso a las autoridades sanitarias, que casi se ha acabado, pero no se ha acabado. Por lo tanto, tener precaución en carreteras y en la pandemia, ¿de acuerdo? Nos vemos.